Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. El día de hoy vamos a hablar de lo que hemos titulado la válvula de escape y tiene que ver específicamente con los dólares que están circulando en el país, porque se cree que ya existen más dólares que bolívares en Venezuela. No hablo del monto en sí, hablo de la cantidad de billetes que están circulando en todo el país. Es la tónica a lo que se van acostumbrando en Venezuela, un país sumido en una grave crisis económica desde que el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, llegó al poder y del que en los últimos años se ha marchado más de 4 millones de personas en búsqueda de una vida mejor. Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, el gobierno hoy en día, el gobierno venezolano, lo tolera como una alternativa a la imparable pérdida del valor del bolívar venezolano, la moneda oficial de nuestra república. Nicolás Maduro se mostró a favor de su uso el día de hoy como una válvula de escape frente a la guerra económica que, según él, está sufriendo el país. En un giro de su línea económica nunca explicitado por las autoridades, pero detectado por los expertos y los muchos habitantes del país que a diario cambian divisas en el mercado paralelo, el gobierno lleva tiempo aplicando una política de fuerte contención de los bolívares en circulación que persigue frenar la hiperinflación y la cotización del dólar. Eso ha acelerado la rápida dolarización que vive el país. Según un informe de la firma de análisis Ecoanalítica, el dólar copa ya más del 53% del valor total de las transacciones que se realizan en Venezuela. Paradójicamente, la economía venezolana vive las sanciones de Estados Unidos que buscan ahogar las vías de financiación del régimen de Maduro, al que considera ilegítimo, y su acceso a la divisa es una de las estrategias. La pregunta entonces surge: ¿cómo entonces llegan los billetes verdes a Venezuela? ¿De dónde proceden los que manejan esa minoría de privilegiados que viven en dólares y no que vive con el devaluado bolívar? Trataremos de responder dichas preguntas analizando lo que dijeron algunos expertos. En un país en el que las autoridades llevan años sin difundir datos fiables sobre la mayoría de los aspectos de la economía y de la vida social, esta actualmente es una pregunta casi imposible de responder. ¿Cuántos dólares exactamente hay en Venezuela? Venezuela se sitúa en el puesto número 168 de un total de 180 países en la clasificación mundial que elabora Transparencia Internacional. La falta de datos hará que sea en 2020 uno de los pocos estados para que el Fondo Monetario Internacional no pueda elaborar previsiones. Según el economista Guillermo Arcay de Ecoanalítica, asegura que es imposible saber exactamente cuántos dólares circulan por Venezuela. Además, seguramente es una cantidad dinámica. No obstante, indica Arcay que es posible que ya sea un monto superior a la de bolívares, cuyo valor se estima entre 700 o 800 millones de dólares. Henkel García, de la consultora Ecoanalítica, explica que gran parte de los dólares que circulan son los que muchos venezolanos llevan ahorrando en el exterior. El bolívar es desde hace tiempo una moneda muy inestable, y la inflación que ha aquejado a Venezuela durante años la despojó de su condición de reserva de valor y la llevó a que todo lo que pudiera permitírselo pudiera ahorrar en dólares, como sucedió en Argentina en la famosa época del corralito y de otros países sometidos al proceso inflacionario severo. De ahí, muchos venezolanos, una gran mayoría, tienen cuentas en bancos en los Estados Unidos, pese a que algunos están viendo cómo se les cancelan por el temor de las entidades a verse afectadas por las sanciones estadounidenses. Esto explica la popularidad de medios de pago como Zelle, el sistema gratuito que permite transferir con el celular fondos entre cuentas de Estados Unidos y que en Venezuela se utiliza con frecuencia para pagar cosas tan cotidianas como un café o una arepa. Según Arcay, esto es una anomalía
que hace que en realidad gran parte del dinero que mueve la economía de Venezuela circule solo por el sistema financiero estadounidense. Otra práctica habitual es la de adquirir dólares en efectivo a cambio de dólares que se transfieren a cuentas en el exterior. Los venezolanos que tienen cuenta fuera del país muchas veces traen dólares de su visita al extranjero. Es otra de las fuentes de entrada de la divisa estadounidense en una economía que, pese a los últimos movimientos liberalizadores del gobierno, se está llenando de trabas. Según los datos de la ONU, en los últimos años se han marchado del país más del 10% del total de la población estimada en Venezuela. Sin embargo, pese al tamaño de su diáspora, el país recibe pocas remesas en dólares, al menos de lo que se puede considerar técnicamente como remesas. Si durante años el control de cambio lo hizo imposible, ahora se suman las sanciones que dificultan que los venezolanos emigrados envíen dólares desde fuera a sus cuentas bancarias en Venezuela. Tan solo unas pocas casas de cambio autorizadas por el gobierno pueden recibir directamente transferencias en divisas, según lo dice Luis Vicente León, de la consultora Data Analysis. Las magnitudes de remesas formales son bajas sobre el total. En esto, como en tantas otras cosas, los venezolanos han tenido que buscar caminos alternativos. García explica que las remesas llegan, pero a través de gente que está cambiando bolívares por dólares. El mecanismo consiste en depositar dólares en una cuenta en el exterior a alguien que pueda depositar el equivalente en bolívares a una cuenta bancaria de Venezuela. De nuevo, en una economía que opera en la opacidad, resulta imposible determinar la cantidad que se está moviendo por esta vía, que se ha convertido en el circuito a través de la cual muchos migrantes venezolanos ayudan a sus familiares que aún viven en el país. Lo que sí se sabe es que, como cuenta Arcai, eso tiene un efecto inflacionario, ya que puede evitar su pérdida de valor. La gente gasta muy rápido los bolívares. El gobierno venezolano no ha impulsado ningún cambio legal que ampare el uso del dólar en el país, lo que lleva a Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, a afirmar que ahora hay una política de permisividad, pero no una auténtica liberalización. Según los expertos, la dolarización informal que se está produciendo en Venezuela se ha convertido en un terreno propicio para actividades ilegales. León cree que una economía en la que se manejan grandes cantidades de efectivo en dólares sin que se pueda rastrear su procedencia en el sistema financiero es el entorno ideal para narcotraficantes y otros criminales que pueden llegar con su dinero sin levantar sospechas. Los analistas creen que uno de los puntos donde los que se radia dinero ilícito hacia el exterior del país son porosas y conflictivas fronteras. Las zonas limítrofes con Colombia, Brasil y Guyana son rutas habituales para el contrabando de gasolina, de minerales preciosos y de otras mercancías, según han denunciado organizaciones como el International Crisis Group, que en un informe del año pasado indicó que en los estados fronterizos de Bolívar y Amazonas, los sindicatos del crimen de Venezuela y grupos guerrilleros colombianos están creando nuevas amenazas en el sur del país. El Estado también estaría jugando un papel importante, ya que estas áreas han captado la atención de las autoridades presionadas para compensar la caída de los ingresos petroleros y el colapso general de la economía. El informe citó a antiguos oficiales militares y de inteligencia que aseguraron que las operaciones de venta de minerales preciosos, obtenidos a través de la minería ilegal, está alcanzando a la cúpula del gobierno y de las mismas Fuerzas Armadas. El Ministerio de Comunicación no responde a los comentarios que hacen los medios de comunicación. García resume que se sabe que hay un gran número de contrabando, un gran volumen de contrabando, y que eso está moviendo muchísimos dólares, pero actualmente es imposible cuantificarlo. Cuando surge la pregunta de dónde se guardan los dólares en Venezuela, podemos decir que la dolarización está haciendo que los negocios a los que les va bien acumulen grandes cantidades de efectivo en divisas. Hasta ahora, sus opciones para ingresarlo en entidades bancarias eran limitadas, lo que se estaba convirtiendo en un problema para empresarios y comerciantes que tenían que ingeniárselas
para encontrar un lugar seguro en el cual almacenar sus ganancias. Los bancos venezolanos han empezado a adaptarse a una nueva realidad. Han comenzado a ofrecer algunos servicios de custodia y depósito. Son todavía muy rudimentarios y están muy lejos de los complejos productos que ofrece la banca en países como una economía normalizada, pero empiezan a convertirse en una alternativa y los expertos pronostican que poco a poco se irán sofisticando. Arcai lo ve claro, el dólar lo está cambiando todo y lo va a seguir haciendo. Ante este análisis, te pregunto, ¿cómo manejas tú tu economía? ¿Ya estás dolarizado tú o no? ¿Qué piensas de lo que se nos avecina para los próximos días cuando el petro viene a ser un sustituto suave y sigiloso de la dolarización de Venezuela? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y como siempre, 1000 bendiciones.